Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor. Gloria. Queridas hermanas, comenzamos hoy estos ejercicios que, bueno, son de una manera nueva, digamos. Nunca había hecho yo esto. He dicho muchas misas en este año de pandemia, muchas, incluso charlas por este método Zoom, por esta videollamada, lo llaman también. Pero unos ejercicios, pues, ni me había pasado por la mente que lo podía hacer. Sois vosotras las que me habéis hecho pensar en ello. Y bueno, dije que sí, pues vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo con mucho cariño. Pues bien, os dije que iban a ser unos ejercicios un poco, digamos, testimoniales. Iba a hablar del testimonio que puedo yo dar de Jesucristo en mi vida religiosa, de cómo lo he vivido, cómo lo estoy viviendo, cuál es el sentido profundo que creo que yo puedo de alguna forma transmitir a otros, comunicar a otros, y esto es lo que quiero hacer con vosotras también, estos ejercicios. Bien, yo soy un dominico. La primera charla va a ser más testimonial todavía que las otras. Soy un dominico que tengo en este momento pues X años. X años significa pues a punto de cumplir 86. Y he estado casi toda mi vida en la cuestión de intelectual, universitaria, intelectual. He sido profesor mucho tiempo y también pues he sido superior bastantes veces, maestro de estudiantes, en fin, todas estas cosas de la orden que conocemos perfectamente nosotros y que llevan la vida de muchos dominicos bien, como debe ser, así. Me pasé toda la vida enseñando y hasta que me jubilé. Y desde que me jubilé creo que he estudiado más, sobre todo por la predicación, que cuando era profesor. Porque Santo Domingo tenía una idea muy clara de que el predicador tiene que estar bien formado. Y cuando yo empecé a dedicar mi tiempo pleno, entero, a la predicación, me di cuenta que tenía que coger los libros de nuevo. Tenía que coger muchos libros y tenía que leer y estudiar muchas cosas. Sin embargo, en mí, todo este aspecto intelectual que os estoy contando no ha sido lo más importante en mi vida. Más bien tenía un poco de aborrecimiento por lo puramente intelectual. Estuve de profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca 3 años, entre el 70 y el 73. Y estaba bien, era bien considerado. Los chicos y las chicas de la universidad, yo tenía 10 clases a la semana, que son muchas clases para ese nivel, y tenía muchos alumnos. Y bien, con los alumnos yo, por mi carácter, por mi estilo, por mi forma, pues me entendía muy bien, nos comunicábamos muy bien. Pero a pesar de eso, yo nunca nunca me incliné
hacia la intelectualidad. De hecho, sucedió una cosa, y es que en el año 1974 había unas oposiciones a cátedra para la asignatura que daba yo allí, que era Historia de la Filosofía Actual. Y solo me presentaba yo, o me presentaban, con lo cual me vi que me elegían como catedrático de la facultad. Catedrático ya, toda la vida, dedicado a la enseñanza, toda la vida metido en una universidad, toda la vida enseñando filósofos, porque se trataba de filosofía. Y no podía. Pero tuve una buena suerte. Y la buena suerte que tuve fue que ya ha empezado el cuarto curso, en noviembre, el curso que iba a ser catedrático, me eligieron prior de Alcobendas. Y esa fue mi coartada. Digo, ¡ay, qué bien! Yo no tenía muchas ganas de ser prior de Alcobendas porque yo en aquel momento vivía en San Esteban de Salamanca. Pero con el priorato de Alcobendas me vi libre de la cátedra de filosofía. Y se alegró mi corazón. Se alegró mi corazón. Y diréis, ¿por qué? Pues mira, sencillamente porque yo siempre he tenido una tendencia al aspecto religioso de la vida. Más que al aspecto intelectual, yo he sido siempre, me ha interesado mucho más el aspecto religioso, mi relación con Dios y mi relación con los demás a nivel de pastoral, a nivel de fe, a nivel de todas estas cosas. Yo no soy nadie, soy de un pueblo de León pequeño, muy cristiano, eso sí, mi familia, mi madre, cristianos, cristianísimos. Siempre, pues, me crié en aquellas épocas en las que, bueno, pues, había miedos. La educación muchas veces era una educación moral, moralista, consistía en que te metían hasta escrúpulos en el alma y en el corazón si pecabas, si hacías esto, si hacías lo otro. Y yo, pues, como un niño más. No necesitaba mucho a Dios, pero sí que le tenía miedo. O sí que le podía tener miedo si en un momento dado, pues yo pecara o no tuviera demasiado. Yo cuando veía a otros chicos con un misal en la mano durante las misas, les miraba y decía, qué santos son estos, porque yo era muy distraído. Yo no me veía para nada santo. Pues bien, eso fue mi cosa. Un cristianismo, pues, de poca categoría. Incluso después de tomar el hábito, incluso después de hacer la profesión, pues yo lo llamo cristianismo de tercera división, porque como que no tenía ninguna necesidad de Dios, ninguna necesidad de pensar en la vida eterna, pensar en la salvación, y de hecho tuve pues varias crisis. Después ya cuando me ordené, creo que pasé ya a la segunda división, porque sí me interesaba el aspecto sacerdotal de la vida, pero creo que lo enfoqué mal, o quizá fuera la época, muy intelectualmente. Y entonces, como tantos otros en aquella época, empecé a criticar. Era la época del Vaticano II. Empecé a criticar porque la Iglesia tiene que ser así, hay que cambiarla, hay que hacer esto, hay que hacerlo de más allá. Yo no me daba cuenta de la soberbia que tenía en el corazón cuando decía eso, pero pues lo hice.
y lo hice como tantos. Y sucedió aquello que ya me habréis oído más de una vez. Sucedió aquello que, bueno, pues con la Gaudium et Spes, pues los frailes y las monjas y todo el mundo empezamos al compromiso social, al compromiso con las gentes, a irnos a los lugares de conflicto, a quitarnos los hábitos, a evitar la separación en la que vivía la Iglesia hasta aquel momento del mundo. Por eso, pues, yo cuando me ordené no podía ni ir a un bar con la gente joven, ni tomarme una cerveza, ni nada, porque la imagen que tenía el pueblo del cura era una imagen muy sacral, muy sacralizada. Y contra eso nosotros nos rebelábamos mucho por varias razones, pero una de ellas era también por eso, porque no podíamos conectar con la gente con la que después teníamos que tratar toda la cosa religiosa. Y sucedió que trabajamos tanto, y había un dicho por aquel entonces que era el dicho de que trabajar, ¿cómo era aquello? Orar es trabajar, o trabajar es orar. Pero no es así, trabajar no es orar. Son dos cosas distintas. Trabajar es trabajar y orar es orar. De hecho, yo trabajé mucho y otros trabajamos mucho y perdimos la interioridad. Perdimos por dentro el calor de la fe, el calor de Dios, el calor de la vida interior. Y entonces cuando un cura pierde el calor interior, está a punto de cataclismo. Tanta gente que se salió por aquellos años, estoy hablando pues, de los años 70, 80, tanta gente que se salió, no solo curas, sino también monjas y seglares que perdieron la fe, porque perdimos la interioridad. No, la oración es oración y el trabajo es trabajo. Las dos cosas son necesarias. Pues bien, yo en aquel momento entré en una crisis interior muy fuerte y esta crisis pues fue en la línea de ¿qué pinto yo de cura? Un cura que no reza, un cura que no tiene interioridad, un sacerdote o un dominico que no tiene interioridad. Yo tenía así mis atisbos místicos, yo rezaba algo de vez en cuando, pero en definitiva no me sustentaba la vida. No era suficiente para la entrega sacerdotal, no era suficiente para estar en el convento toda la vida. Daba clases y en las clases pues yo muchas veces pues sentía que buscaba en los filósofos aquello que no encontraba en mi vida interior, aquello que no encontraba en mi oración. Hasta que me di cuenta de que los filósofos son gente muy interesante, pero un poco más que yo nada más. Son muy inteligentes, pero un poquito más que yo. No me salvaban. Su palabra no era una palabra que me diera vida. No era una palabra que fuera suficiente para conducir mi vida y para guiar mi vida. Entonces, al perder esa interioridad, pues la verdad es que me lo pasaba mal. La verdad, creo que era una crisis pues que me vino muy bien a la larga, o me ha venido muy bien en la vida, pero que la sufrí. Y cualquiera de vosotros, muchas de vosotras que estáis aquí, que sois jóvenes, os puede venir en cualquier momento una crisis de esta. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Cuando a uno le vienen esas preguntas, pues tiene que examinarse sobre su vida interior, sobre su oración, sobre ¿estás tú siendo auténtica? Yo creía que era auténtico, yo era una buena persona. Cuando se me marchaban los compañeros, porque se me marcharon muchos,
y otras personas que yo conocía, pues me llevaba disgusto, mucho disgusto. Sin embargo, yo no tuve tentación. No tuve tentación de salirme hasta ahí. No me llegó a mí la cosa. Nunca fui tentado en el abandonar. Nunca abandoné yo en mi corazón la idea de ser dominico y de ser sacerdote, a pesar de todo. Nunca. Pues bien, para salir de ahí, de esa crisis, no me valía a mí, pues, el ser bueno. No me valía el ser muy moral, el cumplirlo todo bien, el ser perfeccionista. Yo veía algunos frailes que todo el mundo decía, pero qué santos son, frailes mayores, pero no eran modelos de identificación para mí. Yo quería ser fraile, pero no como esos. No quería ser fraile como esos porque era demasiada, no sé, demasiado perfeccionismo, demasiado cumplimiento. Yo quería ser fraile, pero de corazón, del corazón, en el amor, en las relaciones de los unos para con los otros. Sí, cumplir sí, cómo no, pero no era mi ideal de vida religiosa el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de la vida espiritual. La perfección nunca fue mi ideal. Yo no quería ser perfecto, yo quería ser cercano, cercano a la gente, cercano con mi vida, cercano a los demás en sus necesidades, sobre todo, naturalmente, en las necesidades espirituales. Pues bien, eso para mí fue muy importante. Yo no sabía que había más, pero esta segunda división que digo que viví durante este tiempo se me transformó en un momento dado y pude alcanzar la primera división. Llegué a primera división. ¿Y cómo llegué yo a primera división? Pues sencillamente en un momento dado de mi vida ya era prior en Alcobendas, el segundo priorato, y asistí a unos grupos de renovación carismática y de repente pues me entró algo dentro, me entró una experiencia del espíritu, porque yo me decía, pero ¿cómo esta gente, los que estaban en los grupos, que eran muy sencillos y gente que venía muchas veces pues de fuera, no sé, de la calle, del arroyo, como se decía, es decir, hasta drogadictos y gente pues de poco conocimiento religioso o nada, más bien de drogas y más bien de tantas lacras como hoy día suceden, y sobre todo entonces quizá todavía más suceden en el mundo. Pero ¿y estas personas, decía yo, cómo son capaces de ponerse a alabar a Dios? ¿Cómo son capaces de hacer esto? ¿Qué tienen? Si yo he estudiado una carrera, si yo no he oído en toda mi vida nada más que hablar de Dios, y encima me gusta, pero no soy capaz. ¿Pero qué tienen estos? Pues bueno, yo como otro drogadicto cualquiera, pues el Señor también se apiadó de mí, también en un momento dado me dio una experiencia interior, una experiencia del espíritu, lo que en las corrientes estas carismáticas o en los movimientos modernos se llama pues un bautismo en el espíritu, un pentecostés, pues no lo sé, una experiencia de espíritu. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón porque lo hemos recibido en el bautismo. Todos lo tenemos. Pero un día quiso Dios que yo lo notara. Cualquiera de vosotras puede decir en este momento, yo tengo Espíritu Santo, pero no lo noto. Pues lo mismo me pasaba a mí. Yo tenía Espíritu Santo, pero no lo notaba, hasta que un día lo noté.
Eso es lo que llamo yo experiencia del Espíritu. Un día noté que el Espíritu Santo entró en mi vida y entonces me cambió por dentro. Ya no tenía que hacer oración. ¿Por qué? Sencillamente porque el Espíritu Santo va haciendo poco a poco oración dentro de ti. Te va dando cositas, te va dando inteligencias, te va dando esas dimensiones de la vida espiritual que tienen algo que ver con la sabiduría. Y la sabiduría, por eso es muy interesante esto que estamos haciendo. Unos ejercicios son muy interesantes, unos ejercicios como estos son muy interesantes. Mira, porque el don de sabiduría, el don de sabiduría es un don, el primero de todos, que viene, los dones siempre vienen en pareja. El don de sabiduría del Espíritu viene a aumentar tu caridad, tu amor. Entonces, cuando tú notas que el Espíritu Santo te da sabiduría, esa sabiduría no es estéril dentro de ti, te va aumentando el conocimiento de Dios. Y aumentar el conocimiento de Dios por sabiduría del corazón es crecer en la caridad, es crecer en el espíritu, es crecimiento de la vida espiritual, es crecimiento, si quieres, de la perfección interior. Entonces yo ahora en estos momentos, a mis 80 y tantos años, me paro a pensar algunas veces y digo, Señor, pero yo he crecido algo. Yo soy consciente de que tengo gracia espiritual. Y digo, pues sí he crecido porque he crecido en el amor que es sabiduría y la sabiduría que me lleva al amor, porque yo he experimentado cosas de Dios, he experimentado cosas de Jesucristo, tengo cierta sabiduría por ahí, estoy a gusto, me siento bien, crece en mí la esperanza, no me cambio por nadie, no tengo ninguna gana de salirme de la orden, no quiero marcharme a ningún sitio, soy feliz. ¿Qué queréis que os diga? No os voy a mentir. Estoy a gusto hablando aquí. Estoy a gusto hablando con vosotras. Por vosotras y por el tema. Porque hablar de estas cosas a mí me va mucho. Me va mucho porque es mi vida, porque es mi interioridad. Pues ahí estamos. Pues bien, una de las cosas que me sucedió con esta venida del Espíritu Santo, que a lo largo de todos estos días ya lo explicaré más, fue que yo intuí una cosa, y una cosa que me ha revelado a mí el Espíritu Santo muy fuerte, ha sido la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que dice el Nuevo Testamento tantas veces, que hemos sido salvados en la sangre de Cristo. Lo que decimos en la misa todos los días, cáliz, este cáliz de la nueva alianza, esta sangre de la nueva alianza, que será derramada por ti y por muchos, o por todos, para el perdón de los pecados. Es gratuita. Antes de que tú nacieras, ya había sido derramada por ti y habían pensado en ti. Y es bueno que tú sepas esto. Y es bueno que el Espíritu Santo te lo diga, porque darás gracias. Porque dirás, Señor, gracias por estar aquí, gracias por esta vocación, gracias porque yo puedo escuchar estas cosas, gracias porque yo intuyo que hay aquí palabras de vida eterna, gracias por todo esto.
Y claro, pues cambiarás de cara, cambiarás de todo. Según vas creciendo, vas entrando en esa dimensión de gratuidad. ¿Y qué dimensión vivía yo antes de la gratuidad? Pues miren ustedes, lo que me enseñaron en mi pueblo fue que yo me tenía que ganar el cielo, que yo me tenía que sacrificar, que yo tenía que hacer tantas cosas para ganar méritos, para llegar a no sé qué alturas y a no sé cuántas cosas. Y era yo el que tenía que esforzarme. Invocaba la ayuda de la gracia de Dios, pero era yo. Y cuando yo entendí el misterio de la gratuidad de Jesucristo, me di cuenta de que no era yo, era Él en mí, Jesucristo en mí. Aquello que dice San Pablo tan claramente, ya no soy yo, es Cristo el que crece en mí, es Cristo el que vive en mí, sucede en mí. Esta palabra suceder es muy importante. El Espíritu Santo no quiere tus obras, quiere que acojas las suyas. Entonces, déjale ser Dios, deja que suceda el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces empezarás una vida religiosa interior, muy profunda, muy llena del don de Dios y de la gracia de Dios. Porque si no, es muy difícil entender este misterio en el que estamos metidos. Mi madre era una santa, pero no entendía esta teología de la gratuidad, que yo algunas veces le hablaba, y ella me decía, me suena bien lo que me estás diciendo. Dice, pero yo no acabo de... Como don Rufo era el cura de mi pueblo, como don Rufo siempre nos dijo otras cosas, pues mira, hijo, yo no acabo de entender esto que me estás contando, esto que a ti te pasa, que me parece una cosa buena, pero a mí no me pasa. Y entonces le sucedió un día por aquellos tiempos, le sucedió que hablaba mucho mi madre, esto se lo cuento a todo el mundo, porque para mí fue de mucha iluminación. Entonces sucedió que mi madre charlaba todas las noches, hacia las 11 de la noche se iba a una casa vecina, nosotros vivíamos en el B y la vecina en el C. Y hablaba con una señora que se llamaba Rosario. Era viejita también. Charlaban durante media hora o lo que fuera y ya se despedían para acostarse. Y entonces un día, estando yo de vacaciones, llega mi madre y me dice, Chus, mira lo que me dice Rosario. ¿Y qué le dice Rosario? Pues Rosario me dice que calcula que ha rezado en la vida unos 25.500 rosarios. Y me ha preguntado, Dios me lo premiará, ¿verdad, Felisa? Y mi madre le dice, pero mujer Rosario, ¿cómo dudas de estas cosas? ¿Cómo no te va a premiar Dios? Y todas las cosas que has hecho en la vida, y todo lo que has sufrido, y la guerra, y los hijos que has criado, y tantas cosas, ¿cómo no te lo va a premiar Dios? Y mi madre, pues volvió a casa. Y como estaba yo allí, aprovechó. Y me dijo, mira, Chus, lo que me dice Rosario, que ha rezado 28.500 rosarios y que Dios se lo premiará. Mi madre, que ya me conocía, me pregunta, ¿tú qué piensas? Y yo le dije, mamá,
que no es así, que es mucho más bonito todavía que eso, que no es así, que Dios no va a premiar los rosarios de rosario. Entonces, me decía ella, ¿entonces qué? Digo, mire, yo a mi madre la trataba siempre de usted, a mis padres. Y mis hermanos, yo soy el primero de 8. Mis hermanos siempre de usted, ahora los hijos y los nietos tratan de tú al Papa, a todo el mundo. Pero en aquella época todavía yo trataba a mis padres de usted. Pues mire, la cosa es así. Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Y decir, Señor, te doy gracias porque tú me has dado esto. Porque viene de arriba. La gracia de rezar el rosario no viene de ti. Porque si viniera de ti, no sería salvífica. Pero viene de Él, que te eligió, que te escogió, que te da la gracia. Y tú que la has recibido, que ahí tienes mérito. Tú vas a decirle a la priora un día, madre, he dejado mi tierra, mis padres, mi familia, para venir aquí, como San Pedro. ¿Qué me tocará? ¿Qué me dará Dios? ¿Qué premio me dará? Y el Espíritu Santo no te da ningún premio nada más que uno. El darte inteligencia de que no te va a premiar por ser monja, sino que el ser monja es un premio que Él te da. Que el ser monja es una gracia que viene de Él. Que Él es el que te quiere. Que Él es el que te quiere primero. Que Él es el que te ama. Que es Él el que está haciendo una obra en ti. Mi madre decía, qué bien me suena eso que me dices. Yo no lo acabo de entender, pero qué bien me suena. Claro que suena bien, porque así el hombre, pues nos damos cuenta aquello que dice San Juan en la Biblia, es Él el que nos ama primero, es Él el que nos elige, es Él el que da, nos da, y nosotros tenemos que acoger todo eso como María, como María. ¿Fue María la que tuvo la iniciativa en el nacimiento de Jesús? No, no, no. Dios no tiene que premiar a María por el nacimiento de Jesús. No, no. Es al revés. Es María la que tiene que decir, proclama mi alma la grandeza de Dios porque tú has hecho obras grandes en mí. Es María la que la sabiduría del Espíritu Santo le dice, gracias Señor porque me has querido. Gracias Señor porque me has amado. Me miras en mi humillación, en mi pequeñez, en mi pobreza. Y ahí quiero estar, porque sé que ahí tú estás conmigo, tú estás haciendo ahí pues una gran obra de misericordia conmigo. Cuando tú reces todas las tardes en vísperas, el Magnificat proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado mi humillación. Date cuenta de que Él ha mirado tu humildad, porque has sabido escuchar, porque estás aquí, porque estás escuchando. Y eso pues te servirá de, bueno,
La pobreza es necesaria. La pobreza de espíritu en nuestros corazones es muy necesaria para que el Espíritu Santo haga su obra de crecimiento dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo no va a ser o cómo va a ser tu vocación de contemplativa una cosa tuya? Si fuera una cosa tuya, pensarías en Dios, pero no se trata de pensar en Dios. Se trata de que Dios piense en ti, o mejor dicho, tampoco eso. No se trata de que Dios piense en ti, sino que Dios, Cristo, suceda en ti poco a poco, como en San Pablo, de tal forma que tú puedas ir diciendo a lo largo de los años de tu vida, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso, queridas hermanas, pues yo no me quiero alargar, dada mi fragilidad, porque después lo pago, pero con mucho cariño os digo estas cosas y os las he dicho esta mañana. Que el Señor nos ayude y os bendiga y que el Espíritu Santo, por efecto de este ratito de palabra, de este ratito de meditación, os dé alegría, contento, alegría de estar ahí, alegría de ser monjas, alegría de ser amadas de Dios. Pues gloria al Señor.